Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Ando en esta situación por ser contra del CJNG. Los mensajes hacían alusión a que esta persona se llamaría Carlos Enrique Sánchez, le dirían El Cholo, supuestamente era líder del cártel de Nueva Plaza. El 18 de marzo de 2021, unos peatones que caminaban tranquilamente por una plaza pública en el municipio de Tlaquepaque se toparon con una escena verdaderamente siniestra. Un cuerpo sin vida se hallaba sentado en una banca, envuelto en bolsas de residuos negras, pero lo peor era que tenía un narcomensaje dibujado a cuchillo en su torso. Las autoridades fueron notificadas de inmediato, y si bien el cadáver estaba en un estado que le impedía ser reconocido, los reportes forenses concluirían en que efectivamente se trataba del cuerpo de uno de los criminales más buscados de México, Carlos Enrique Sánchez, más conocido como El Cholo. En este video vamos a contarles la historia de un narco que pagó el precio más alto por su traición. La gran mayoría de quienes siguen este canal ya deben saber que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es una de las agrupaciones criminales más grandes del planeta. Obviamente su fuerte está concentrado en el narcotráfico, pero tienen muchos otros negocios en paralelo que lo posicionan como uno de los imperios criminales más terribles de todos los tiempos, entre los que se encuentran el tráfico de personas, el contrabando e incluso la trata de blancas. Esta poderosa organización ilegal está liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, un siniestro capo narco con un manejo de la violencia sin precedentes. El CJNG es un desprendimiento del Cártel de Sinaloa, su más importante competidor y principal rival en el territorio occidental de México. El enfrentamiento entre estas dos facciones inició cuando El Mencho decidió declararle la guerra personalmente al Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. El atrevimiento del jefe del CJNG estaba motorizado por una ambición de poder que no conocía techo, y esa justamente fue su mayor herramienta: estar dispuesto a todo por conseguir el dominio del negocio. Por más que suene descabellado, en las guerras y enfrentamientos narcos había algunos límites que no se cruzaban, pero cuando El Mencho irrumpió en la escena como jefe del CJNG, se alcanzaron niveles de violencia jamás vistos hasta ese momento. Los sicarios liderados por Oseguera Cervantes no tenían reservas morales a la hora de defender el territorio de Jalisco, área que les permitía un ingreso a Estados Unidos de forma bastante sencilla, algo a lo que no estaban dispuestos a renunciar. Entre los hombres del Mencho, más precisamente en la posición de mano derecha, se encontraba El Cholo, nuestro protagonista. Era uno de los lugartenientes más importantes dentro del CJNG y hombre de extrema confianza de Oseguera Cervantes, cosa que no era para nada menor considerando que el capo narco era muy receloso y difícil de tratar. El Cholo era un protegido de Valencia Salazar, alias el 85, socio fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación y asociado principal del Mencho en la consolidación del imperio del CJNG. Entonces, ¿en qué momento el Cholo empieza a transitar su camino hacia la sentencia de muerte? Si bien El Mencho dirigía al CJNG, este no podía estar en todo y tenía que delegar tareas, para lo que El Cholo era una de las personas de su máxima confianza. Se habían conocido cuando ambos trabajaban a la par para el Cártel del Milenio, pero Oseguera Cervantes tenía una ambición desmedida que lo llevó a escalar y liderar la organización. En un principio, Carlos Enrique Sánchez estaba cómodo en su posición de subalterno, dado que El Mencho lo consideraba uno de los hombres más importantes de la organización. Tal es así que le delegaba algunas de las misiones más importantes y sanguinarias que El Cholo cumplía perfectamente y sin cuestionar. Entre estas tareas se encontraban coordinar el retiro y entrega de sustancias narcóticas, la intimidación de los enemigos mediante ataques cruentos que eran filmados y distribuidos por las redes sociales, entre otras labores que estaban a la altura de las de cualquier capo narco.
Según fuentes externas, la razón por la cual el Cholo decidió traicionar al Mencho fue por envidia y hambre de poder, dado que su notoriedad era mucho menor que la del líder de la organización, aunque ambos cumplían un papel igual de importante para su funcionamiento. Lo que Carlos Enrique Sánchez no sabía era que esa envidia lo condenaría al peor de los finales. Desde su nacimiento, el crecimiento del CJNG fue imparable, acompañando el ascenso de la figura del Mencho como nuevo capo narco, incluso disputándole el lugar a los grandes jefes como el Chapo Guzmán o Pablo Escobar. Para ese entonces, el Cholo se sentía tan importante como el Mencho para la organización y empezó a sentir que su trabajo no estaba siendo valorado como era debido. Si bien estaba al tanto de lo que el CJNG le hacía a sus enemigos, que iba desde descuartizarlos vivos hasta disolverlos en ácido en grandes tanques de aceite, la ambición de reconocimiento pudo más y el Cholo comenzó a indisciplinarse. De la noche a la mañana empezó a llevar adelante trabajos por su cuenta, como atentados sin la aprobación del Mencho, conversaciones y decisiones comerciales a espaldas de su jefe, y por sobre todas las cosas, el inicio de sus propios proyectos personales. Esto generó una serie de discusiones y peleas entre los dos colegas, que fue coronada con el atentado a uno de los principales aliados del Mencho, Marcos Hernández, alias El Cartón, que fue baleado en su auto por orden del Cholo. Y fue justo en ese punto donde se dio el inicio formal de la guerra entre el Mencho y Carlos Enrique Sánchez, quien formaría junto a algunos aliados que trabajaban con él en el CJNG una agrupación llamada el Cártel de Nueva Plaza. Habiendo aprendido todo de su maestro, el Cholo empezó a implementar los mismos métodos que el Mencho utilizó para ascender rápidamente al poder con el CJNG. La organización Nueva Plaza empezó a masacrar integrantes del cártel que lideraba Oseguera Cervantes con el fin de dar un mensaje claro y además tomar el territorio y las calles que necesitaban para empezar la disputa por el dominio de esa zona comercial. Realmente comenzó así una guerra sin cuartel, en la que se mataban siniestramente de un lado y del otro, dejando también muchas víctimas civiles. Carlos Enrique Sánchez sabía que contaba con una organización demasiado pequeña como para derrocar al Mencho, por lo que necesitaba apoyo de una agrupación más sólida para lograrlo. Es entonces cuando entra en negociaciones con el Cártel de Sinaloa, eternos enemigos del CJNG, y es el acto por el que la guerra entre el Mencho y el Cholo se iba a volver despiadadamente personal. El Cártel de Sinaloa financiaba los atentados que el Cholo Sánchez organizaba contra el CJNG y contra el Mencho en particular, cosa que enfurecía al líder narco. Sánchez contaba con una ventaja que los de Sinaloa no conocían. Él sabía exactamente cómo funcionaba el CJNG desde adentro, dado que él junto al Mencho habían ideado las cruentas estrategias con las que llevaban adelante sus negocios y ofensivas. Asimismo, también creía que podía prever cuáles iban a ser los movimientos de Oseguera Cervantes, por lo que estaba seguro de que nunca iba a poder capturarlo y conseguiría salirse con la suya. Carlos Enrique Sánchez estaba terriblemente equivocado. En marzo de 2021, el Cártel Nueva Plaza, junto al de Sinaloa, ya habían logrado conquistar algunos territorios importantes. El ascenso del Cholo como líder narco parecía sellar una victoria contra su antiguo maestro. Sin embargo, y de forma inesperada, el CJNG capturó a Sánchez. Al día de hoy todavía no se sabe cómo fue encontrado, pero se sospecha que el Mencho tenía agentes de contrainteligencia trabajando para él en el Cártel Nueva Plaza. En un video difundido por el CJNG, un Cholo muy desmejorado y sabiendo el destino que le esperaba, confiesa haber cometido una batería de crímenes impresionantes en las que involucraba al Cártel de Sinaloa y al jefe de la policía mexicana, Omar García Harfuch. Esto claramente era una estrategia del Mencho para complicar a sus adversarios, ahora que tenía al traidor que trabajaba con ellos en sus manos. Sin embargo, lo peor para el Cholo todavía estaba por venir. 2 días después de la divulgación del video, el cuerpo del Cholo apareció en el banco de una plaza y fue noticia inmediatamente.
Después de la autopsia se conocería que el Cholo fue torturado por al menos 48 horas antes de ser asesinado. Rompieron sus 2 piernas en al menos 3 lugares distintos. También se deduce que fue electrocutado por diversas quemaduras en la piel y algunos de sus dedos habían sido arrancados. Como si eso fuera poco, le habían arrancado los ojos y la lengua mientras todavía se encontraba con vida. Todas estas torturas físicas e inhumanas hicieron que los 3 disparos en su cabeza que terminaron con su vida fueran un alivio más que una desgracia. No caben dudas de que la venganza en el mundo narco es algo que se toma muy en serio, por lo que los traidores deben asegurarse de no ser atrapados si no quieren terminar como el Cholo. El nombre de Nemesio Oseguera Cervantes es palabra mayor dentro del narcotráfico mexicano. Como fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho es tan respetado como temido. Pocas personas se atreven a enfrentarlo y muchas menos viven para contar esa experiencia. Hoy vamos a contarte un caso distinto a todos. El de un niño sicario que comenzó su carrera con apenas 14 años, rechazando el legado familiar de los Oseguera. Este muchacho se enfrentó a Nemesio y a todo el cártel Jalisco Nueva Generación para controlar las plazas de Michoacán, transformando al estado en un territorio en guerra. Esta es la historia de El Jordi, alias El H, enemigo personal del Mencho. Que nadie se acerque para luego. Lo que estás viendo en pantalla ocurrió el 14 de marzo de 2018, cuando las fuerzas federales de México reportaron una captura importante que sacudió al mundo criminal de todo el país. Entre los detenidos se encontraba el infame Jordi Axel Villapatricio, alias El H. Pese a tener apenas 20 años al momento de ser arrestado, ya era uno de los miembros más importantes del narcotráfico azteca, con un linaje oscuro en su familia y un rol de liderazgo dentro del cártel de los Viagras. Se sabe poco sobre los primeros años de vida de este criminal. De acuerdo con los documentos policiales, nació en el año 1999 y es hijo de Nora Elia Villapatricio y Adrián Mendoza Oseguera. Si este último apellido te resulta familiar, estás en lo cierto. Adrián era hermano de Nemesio Oseguera, por ende el Mencho era tío de Jordi. Más adelante ese lazo de sangre tendrá una gran importancia en la carrera criminal del muchacho. El Jordi estudió hasta el 5º grado de la escuela primaria, cuando una imagen cambió para siempre su vida. En las calles de su ciudad solía ver desfilar a miembros de la delincuencia organizada que paseaban armados en vehículos de lujo y rodeados de mujeres hermosas. A los ojos inocentes de un joven humilde, esos gángsters locales eran los reyes del mundo. Jordi quedó obnubilado y decidió que quería ser uno de ellos. Así comenzó su camino hacia convertirse en un referente del bajo mundo. Su primer gran paso lo dio luego de un encuentro con otro joven sicario. En 2014, cuando el Jordi tenía solo 14 años de edad, un pistolero conocido como El Coyul lo acercó al jefe máximo de una nueva organización que comenzaba a ganar terreno en diversos estados de México, los Viagras. En aquel entonces el referente de esa agrupación era Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra, quien contrató de inmediato al joven Jordi al notar su entusiasmo por la delincuencia organizada. En estas imágenes podemos ver al Gordo Viagra comandando a sus tropas cuando aún se percibían como autodefensas. Este hombre supo concentrar su poder enorme en la región, a tal punto de disputar el dominio de varios estados a cárteles bastante más antiguos.
Los cárteles suelen buscar a soldados jóvenes que, debido a su minoría de edad, no deben cumplir las condenas completas en caso de ser arrestados. Al cabo de pocos días, esos niños son liberados y pueden continuar con sus actividades ilícitas. Además, la mente de un joven es mucho más susceptible a las manipulaciones y a la tentación. Los capos prometen riquezas y placeres inalcanzables para los infantes humildes. La mera posibilidad de obtener esos botines genera una lealtad irrompible. Pero claro, lo que no les cuentan es que los niños sicarios suelen morir en edad escolar. Sus carreras son cortas y trágicas. Regresemos ahora a los inicios de El Jordi. En este video puede verse al joven Oseguera ya como adolescente y montado en un triciclo, siendo parte de un desfile narco en Michoacán. Una de las primeras tareas del niño narco fue cuidar la plaza de Pinzándaro, por lo que andaba armado y recibía una paga semanal de 3,000 pesos. Al demostrar condiciones de liderazgo y una férrea fidelidad hacia los Viagras, Jordi fue ascendido a jefe de plaza. Para ello fue enviado a la población de Vicente Guerrero en Buenavista, donde recibió entrenamiento militar de parte de un sicario con el grado de teniente coronel, cuya identidad permanece desconocida. Dentro de las organizaciones criminales hay rangos y tiradores expertos, cuyo trabajo es preparar a los nuevos ingresantes. Las similitudes entre los cárteles y un ejército regular no se limitan solo al armamento utilizado, sino también a su organización. Durante su estancia en Buenavista, Jordi aprendió técnicas de uso y manejo de fusiles de asalto, así como adiestramiento en emboscadas y prácticas de tiro. En palabras del propio niño narco, también fue instruido en el empleo de granadas, explosivos y otros elementos de gran capacidad destructiva. Fue en esos entrenamientos que sufrió el accidente. Al concluir su preparación con ese misterioso teniente coronel, Jordi, ya apodado El H, fue nombrado jefe de plaza de la tenencia de Antunes, localizada en el municipio de Parácuaro. Con más responsabilidades, llegó un mayor caudal de dinero. Su sueldo semanal incrementó a 5,000 pesos. De a poco comenzaban a materializarse los sueños de ese niño que había quedado obnubilado con las Ferraris y las modelos de los narcos que se paseaban por su pueblo natal. Pero esas ambiciones contrastaban con escenas violentas como las que veremos a continuación, las cuales se transformaron en la cotidianeidad del joven. El Jordi sonríe a cámara luego de descargar su AK-47 contra lo que parece ser un campo. No sabemos si se trata de un combate contra rivales o una simple ostentación de su armamento. El ascenso de Jordi dentro de los Viagras fue astronómico. En pocos meses se transformó en una de las figuras centrales, teniendo la responsabilidad de organizar la defensa de múltiples plazas y el trasiego de decenas de kilogramos de cocaína. Su reinado no duró demasiado. Este joven príncipe criminal tenía los días contados. Pero antes de conocer su caída en desgracia, es necesario ahondar en la historia de este frente criminal y por qué es uno de los principales enemigos de cárteles como el CJNG del Mencho. El origen de los Viagras es misterioso y su historia turbulenta es un reflejo de lo multifacético que es el fenómeno narco en México. El grupo comenzó a operar entre 2013 y 2014 en el estado de Michoacán como una organización de autodefensa. Esos frentes armados estaban compuestos por civiles que unían fuerzas para luchar contra el crimen organizado, pero con el tiempo muchos de ellos terminaron convirtiéndose en grupos delictivos independientes. En este caso, la gran diferencia era que en las filas de los Viagras no solo había rancheros y campesinos, sino también antiguos operadores disidentes de cárteles como los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Primero hablemos de su peculiar nombre.
Se dice que surgió como una broma debido a que uno de sus fundadores empleaba demasiado gel en su pelo para lograr un peinado respingado. La imaginación de los criminales no tardó en relacionar ese detalle con las famosas pastillas azules. Al menos así lo explicó en diversas entrevistas uno de sus primeros referentes, Nicolás Sierra Santana, de quien ya hablamos en este video. La primera actividad criminal de este grupo fue registrada en 2014, cuando las autoridades municipales anunciaron que las autodefensas serían prohibidas. En diciembre de ese año, los Viagras tomaron la municipalidad de Apatzingán y tuvieron un enfrentamiento armado contra la Policía Federal. El saldo final fue de 10 civiles muertos y más de 21 heridos. Quedaba claro que no eran un simple grupo de vecinos organizados, sino que se trataba de una célula sicarial bien preparada. De a poco los integrantes fueron incorporando el trasiego de estupefacientes, el hurto y el cobro por protección al repertorio de los Viagras. Lo más increíble es que ese ascenso ocurrió con la aprobación de la política, como indicó el propio Santana en un video dirigido al entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Al inicio de tu campaña, me mandaste $1 millón para que te diera con unos votos. Hace 20 días, más o menos, me mandaste ofrecer 10 millones de pesos para que te garantizara yo la tranquilidad del Estado. El mensaje dedicado al gobernador expuso lo que muchos civiles ya sabían. Los verdaderos regentes del territorio mexicano son los cárteles narco. Son esos frentes quienes deciden si una región se transforma en un infierno o en cambio si reinará la paz. Lo más grave es que gobernadores y policías conocen la ubicación y la identidad de los líderes criminales, pero no pueden ni quieren hacer algo al respecto. En 2015 el grupo se vio envuelto en una serie de enfrentamientos contra otros cárteles, presuntamente por el control de las plazas de Michoacán. Sus filas crecieron rápidamente y gracias al tráfico de armas de guerra, pudieron hacerles frente a las organizaciones que hacía años detentaban el poder en la región. Así fue como los hombres de Nicolás Sierra Santana se apoderaron del comercio de drogas y fármacos, en particular de metanfetamina. Era cuestión de tiempo para que este nuevo frente criminal tuviese que pagar derecho de piso contra los pesos pesados de México. La principal disputa de los Viagras es contra el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho Oseguera Cervantes. Las balaceras más brutales se dan en la región de Tierra Caliente, la zona más mortal y peligrosa de todo Michoacán. Fue en esos combates que las tropas de Santana empezaron a utilizar una de sus tácticas más infames: el uso de menores de edad como escudos humanos. Como te señalamos previamente, los niños sicarios son carne de cañón para estas organizaciones. Los capos se aprovechan de la juventud y la ingenuidad para sumar guerreros a sus filas, pero no dudan un solo segundo para descartarlos como animales o ponerlos frente a sicarios mucho más experimentados. Tanta sangre derramada obligó a las autoridades a tomar medidas mucho más contundentes para apresar a estas bandas. La captura de Jordi en 2018 fue parte de numerosos golpes a la organización de los Viagras. Durante 2019, decenas de sicarios fueron arrestados, acusados de haber cometido asesinatos en territorio michoacano. En el año siguiente también se decomisaron armas, varios kilos de droga e incluso camionetas blindadas que buscaban imitar a los monstruos del cártel Jalisco Nueva Generación. Todo ese material era empleado para recrudecer la violencia en Michoacán, lo que se dice calentar una plaza. Es parte del proceso de guerra para conquistar una zona destinada a utilizarse en la venta de narcóticos. Uno de los ataques más brutales de los Viagras ocurrió el 14 de febrero de 2020. En aquel sangriento día de los enamorados, 8 sicarios que trabajaban para el cártel Jalisco Nueva Generación fueron ejecutados en el rancho Los García, ubicado en el municipio de Huetamo. Gracias a denuncias anónimas, llegaron hasta ese lugar paramédicos y policías, quienes encontraron los cadáveres de 8 hombres con señales de tortura. Estaban atados de las manos y tenían impactos de bala en el pecho y en la cabeza.
No muchas organizaciones criminales mexicanas pueden alardear de tener el coraje y los medios para enfrentarse de forma directa a los hombres del Mencho. Al igual que el Jordi, varios líderes de los Viagras han sido detenidos, o en el peor de los casos, asesinados tanto por la policía como por la competencia. Ahora que conocemos las actividades de esta agrupación, regresemos a la historia del personaje principal de este video. Luego de unos pocos años en la cima, llegó el momento de la brutal caída. El 14 de marzo de 2018, el Jordi fue capturado por un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales. Junto con él fueron aprehendidos secuaces de los Viagras: María Yuridia, alias La Yuli, de 17 años de edad, y José Andrés, alias Joselo, de 25 años. Este golpe a un referente importante como Jordi, así como la detención de otros 15 miembros de menor rango, desató la furia de los sicarios de los Viagras. En los días posteriores al arresto se registraron narcobloqueos, quema de vehículos, tiroteos y atentados contra negocios e instituciones policiales. Esta práctica no era nueva, pero sí resultó inédita la violencia empleada por los soldados ilegales en su intento de liberar a Jordi. El clan Oseguera es un misterio. Los familiares del Mencho no son tan conocidos o mediáticos como, por ejemplo, los descendientes de Joaquín El Chapo Guzmán. Es por eso que el linaje y la traición de El Jordi sorprendió a todo México. La gran excepción a esta regla es Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio. Rubén nació el 14 de febrero de 1990. Curiosamente, no es la primera vez que nombramos el Día de los Enamorados en este video. Desde joven demostró un compromiso total con el CJNG, una diferencia fundamental con su primo traidor. El Menchito floreció dentro del negocio Oseguera desde los rangos más bajos, sin temor a recibir órdenes de su progenitor o de sus socios. Con tiempo y paciencia llegó a ocupar roles de gran importancia, lo que le valió convertirse en uno de los hombres más buscados del país, tanto por la justicia como por sus rivales. En contraste, hay quienes afirman que el Jordi decidió colaborar con los enemigos del Mencho, debido a que esperaba ser tratado con privilegios dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, algo que nunca ocurrió. El hijo del Mencho fue responsable de administrar las operaciones del CJNG en la compra y venta de estupefacientes desde América del Sur a México. También fue acusado de coordinar las ventas de gasolina robada en Jalisco, liderando a un grupo de sicarios que mataron a personas que se negaron a trabajar con su padre. En paralelo, supervisaba una línea de asesinos responsables de proteger el territorio de Jalisco y Colima de bandas rivales como los Caballeros Templarios y los Zetas. De haber permanecido en libertad por algunos años más, de seguro hubiese terminado enfrentado a su primo el Jordi, pero el destino tenía otros planes para el hijo del Mencho. Conozcamos su historial de aprehensiones. Rubén Oseguera Cervantes fue arrestado por primera vez en enero de 2014, mientras se encontraba transitando Jalisco a bordo de una camioneta último modelo. Desafortunadamente fue liberado en octubre por falta de pruebas. La suerte del heredero al trono continuó hasta junio de 2015, cuando el Menchito fue arrestado nuevamente luego de una serie de contradictorias órdenes judiciales. Estas imágenes fueron captadas durante el traslado del criminal, el cual se realizó con un operativo de alta complejidad para evitar cualquier tipo de represalia del CJNG. En las imágenes se pueden apreciar los momentos en que Oseguera González fue notificado, trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, el Altiplano. Como indicaba el fiscal mexicano, en aquel entonces fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social número 13, una prisión de máxima seguridad ubicada en Oaxaca. Luego de 5 largos años, fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2020 para enfrentar a la justicia y una posible cadena perpetua.
Como verás, ser heredero al trono criminal no es un trabajo fácil. El apellido tiene privilegios, pero también es una maldición. En el caso de Rubén, él eligió continuar el legado de los Oseguera, pero no todos están hechos de la misma madera. Jordi nunca se sintió cómodo en el lugar de sirviente y quiso amasar su propio ejército narco, aun si eso implicaba enfrentarse a su tío. Su sueño no terminó de prosperar. En la actualidad, los Viagras están debilitados tanto en su estructura como en su capacidad operativa. Tienen menos armamento y manejan un número reducido de rutas narco. Sin embargo, aún son un frente de cuidado que disputa el estado de Michoacán al cártel Jalisco Nueva Generación. Mientras esa rivalidad siga en pie, las víctimas civiles continuarán sumándose. En la historia de El Jordi confluyen varios factores importantes para entender el narcotráfico mexicano. Por un lado, la importancia de la lealtad y los lazos familiares. Siendo hijo de un Oseguera, elegir integrar un cártel rival al CJNG fue una traición absoluta al Mencho. Por otra parte, la juventud de este sicario pone de relieve lo expuestos que están los adolescentes mexicanos. Los niños en edad escolar son las víctimas preferidas del narcotráfico, tanto por su inocencia como por la facilidad en que se les puede inculcar el vicio y la obediencia ciega. Hasta el momento, Jordi sigue bajo custodia policial. Contrario a lo que esperaban las autoridades, el joven no ha declarado en contra de su tío ni ha brindado información que pudiese culminar en su captura. Incluso cuando hay odio de por medio, la sangre es más espesa que el agua. La guerra contra el narcotráfico en México se cobra vidas todos los días, tanto en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, como en los asesinatos en venganza que son moneda corriente. Además, los despiadados cárteles de la droga no necesitan de un gran motivo para actuar, y hay varios ejemplos que lo demuestran. En esta ocasión, presentaremos los casos de 3 personas que cometieron el terrible error de insultar a uno de los capos narcos más poderosos del planeta. Hablamos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho. No importa si se trata de un miembro de organizaciones rivales, un policía o un youtuber. Si alguien se mete con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, el destino será el mismo. Así es como encontraron la muerte quienes osaron desafiarlo. Antes de conocer a la primera víctima, debemos entender a qué se estaban enfrentando estas personas. El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas de publicidad en las redes. En la actualidad es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas de México, y todo indica que continúa en expansión. Su poderío es tal que cualquiera que esté distraído puede llegar a confundirlos con una fuerza militar oficial. Este grupo criminal surgió como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas entre asociaciones más antiguas, en particular del llamado Cártel del Milenio, que se fracturó y comenzó a luchar por el control del tráfico de drogas en Jalisco. Una de las facciones la encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien terminó por convertirse en el líder y fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este personaje, originario de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, había pasado varios años de su juventud en Estados Unidos hasta que fue condenado a 3 años de prisión en California por conspiración para distribuir heroína. A finales de los 90 quedó en libertad y decidió volver a México, donde se desempeñó como agente de policía en Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó las fuerzas de seguridad para continuar con sus actividades en el narcotráfico. De a poco, empezó a hacerse un nombre. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre 10 toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. Actualmente es uno de los criminales más temidos y más buscados. Y mantiene su reputación tomando venganza ante cualquiera que se atreva a desafiarlo.
Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como el Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, el Pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales. Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Aquí ando chingándome un borrito a la verga y pura chingadera. Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Papas, yo también puedo atraer lo que sea a la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así nomás quedó. Era una frase que solía repetir el Pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de música norteña y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato, pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque como yo les he dicho, nada más lo conocía él 2 veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta 3 días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana, y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza: la muerte era solo un viaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan, y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco-youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco, donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente, fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con el Pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido del R estaba manchado de sangre y crimen. Luego del asesinato del joven,
Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal, ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando el blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol, ¿qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Llama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las fuerzas de seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Archi Llama. Pertenezco a la Policía Estatal. Mi grado es inspector. Estamos al mando del comandante Aquiles y el comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archi Llama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quintana Roo comenzó con las labores de búsqueda. 4 días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video, el cuerpo de Archi Llama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía fueron publicadas 2 fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas en la espalda y sus ojos y boca tapados con cinta. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se expresó públicamente para condenar lo sucedido y aseguró que se combatiría enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas en el estado. Además, redoblarían los esfuerzos, recursos y la convicción de mantener el combate contra estos grupos armados. A partir de este caso, las autoridades también hicieron públicas algunas acusaciones sobre la relación de los narcos y los gobernantes. Aseguraron que en muchas administraciones no solo hubo favores desde la política, sino alianzas entre políticos y delincuentes para conformar un juego perverso, donde los criminales desestabilizan al gobierno. En la anterior administración, el oficial José Antonio Archi Llama realizaba las labores de chofer de Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo. Nuestro compañero contaba con 6 propiedades cuya titularidad real eran del exgobernador del estado. El video, que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos, endosándoles a sus contrincantes la responsabilidad del homicidio. De esa manera, la muerte del inspector Archi Llama motivó un trabajo a fondo de las autoridades que llevó al arresto de uno de los más grandes aliados de El Mencho. Se trata de un sujeto que era conocido como El Chicken, presunto asesor de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Finalmente, el cuerpo de José Antonio Archi Llama fue incinerado y después velado por sus familiares. Una gran concurrencia de las fuerzas policiales que prometieron hacer frente al crimen organizado. De todas maneras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército mexicano, la lucha contra el narco parece estar muy lejos de terminar. Y desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación continúa teniendo consecuencias. Así llegamos a nuestro tercer y último caso de hoy. Durante los primeros días de diciembre de 2021, el municipio de Celaya se convirtió en uno de los puntos más calientes de Guanajuato.
Las ejecuciones se hacen protagonistas y las autoridades apuntan a la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Fusilamientos en las calles y masacres en algunas viviendas son las postales con las que se encuentran los operativos policiales. Pero uno de los casos es especial y está marcado por la venganza. La madrugada del 1 de diciembre, la localidad de San Miguel Octopán, en Celaya, fue testigo de un nuevo ajuste de cuentas por supuestas amenazas contra el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Un comando armado irrumpió en un domicilio de la calle privada Margarita, en busca del sujeto que se había animado a desafiar al temido narco. Se trataba de Víctor Manuel Elizondo Martínez, a quienes los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación acusaron de ser el responsable del mensaje donde un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto decían que el día que le rompan su puta madre a ese güey del Mencho, se acabó el puto cartel Nueva Generación. A la verga putos, porque cargan puro pinche chaquetero, puro perro corriente. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para quien fue identificado como presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque en represalia comenzó con un grupo de narcos armados y equipados con chalecos que llevaban la insignia de 4 letras del cártel. Estos entraron al domicilio de la víctima luego de detonar la puerta, y en pocos segundos ya se los podía ver arrastrando a un hombre semidesnudo que rogaba por su vida. En el siguiente archivo se pueden ver los últimos segundos de Elizondo Martínez, quien se atrevió a amenazar a El Mencho. ¡Compa, están equivocados! ¡Compa, no! ¡No, primo! Este es un hijo de su puta madre que hizo el video ofendiendo a mi papá Mencho, la vez. ¡No, compa! Arrástrate, perro. Se escucha por parte de los sicarios mientras uno de ellos le comunica que se ha ganado su destino por haber ofendido a su papá Mencho. Elizondo Martínez se muestra desesperado y grita: «No, compa, están equivocados, yo no fui». El ida y vuelta entre los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el hombre en el piso dura apenas unos segundos. Y a pesar de jurar que no tiene nada que ver con las amenazas, el sonido de disparos no se hace esperar. Esto es por ofender a mi papá Mencho, hijo de... El sujeto es acribillado en el lugar y el mensaje vuelve a ser claro. La persona tan valiente o tan tonta como para atreverse a insultar a El Mencho o su cártel Jalisco Nueva Generación deberá hacer frente a las consecuencias. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.